Hola amigas, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y el día de hoy te voy a mostrar cómo tejer estas bonitas calabazas en tan solo unos minutos. ¿Te gustaría saber cómo tejerlas? Acompáñame de principio a fin a ver este video. Y si te perdiste de estas otras preciosas calabazas, te dejo el enlace en la descripción. ¿Comenzamos? Pues comenzamos. Vamos a comenzar haciendo un anillo o un círculo mágico, ganchillo de 2.5, material del número 3, cierro y vamos a tejerle 4 cadenas. Dentro de este espacio tejemos punto alto, una cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, y así vamos a continuar. Cadena, punto alto y cadena. Tengo 12 puntos altos contando también la parte de las cadenas, estas de inicio. Vamos a cerrar aquí. Y después tiramos del cordón de inicio y vamos a cerrar con un punto, después de una cadena un punto deslizado en la tercera cadena, una cadena, y ahora aquí en esta parte tú puedes dejar vamos a continuar. Bueno, lo vamos a dejar por dentro. Vamos a empezar en este espacio, paso, llevo la hebra hacia arriba y vamos a empezar a tejer 3 cadenas, una lazada, y dentro de este espacio empiezo a levantar 1 lazada, 2 lazada, 3 lazada, 4 lazada, 5 cierro y aseguro. Siguiente espacio, 1 lazada, 2 lazada, 3 lazada, 4 lazada, 5 cierro, aseguro y pasamos al siguiente espacio. 1 lazada, 2 lazada, 3 lazada, 4 lazada, 5 cierro y aseguro hasta completar. Aquí vamos a cerrar hasta acá, hasta donde tenemos este espacio. Cierro con un punto deslizado, tejo una cadena y tejo un punto alto sin terminar, el siguiente punto alto sin terminar y cierro. Me voy a pasar punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro hasta completar. Ahora vamos a cerrar aquí con un punto deslizado, vamos a hacerle una cadena, soltamos un poco y colocamos un poco de relleno. Esto lo puedes hacer antes si se te hace más fácil o después. Aquí así nos va a quedar. Vamos a tomar la mitad de la cadena
para ir cerrando. Mitad de la cadena, mitad de la cadena y mitad de la cadena. Ahí está cerrado. Pasamos. Listo. Ahora vamos a hacer un anillo o un círculo mágico. Vamos a tomar otro material, este es más pequeño, es el único que tengo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Tiramos cordón de inicio, primer círculo que cierre, tiramos de él y después del cordón de inicio. Vamos a cerrar y lo único que vamos a ir haciendo es punto bajo, pero tomando solo la mitad de la cadena. Punto bajo. Ahí le colocas un marcador. Y continúo tejiendo. Punto bajo. Punto bajo. Y punto bajo. Y llego aquí a donde tengo el marcador y ahí voy a colocar igual punto bajo, pero ya tomando el punto completo. Punto bajo, siguiente, punto bajo, y aquí al final voy a hacer lo siguiente: 1, 2, vamos a hacerle una disminución, 1, 2 y cierro. Y para esta siguiente vuelta vamos a tejer 2 en cada punto. 1 y 2. Colocamos en el primer punto bajo y luego me voy a pasar y voy a tejerle 2, 1 y 2, y luego en el que sigue 1, 2 y en el que sigue 2, 1, 2 y 1 y 2. Y en el que sigue vamos a tejerle 1 y 2. Ahí. Siguiente, tejemos 1
y en el que sigue hacemos un aumento. Siguiente, un punto, y en el que sigue un aumento. Siguiente, un punto, y en el que sigue un aumento. Un punto y un aumento. Y finalizamos con un punto. Y aquí donde inicié, un punto deslizado, acá pasamos. Estos podemos atarlos y después dejarlos dentro como relleno. ¡Tarán! ¿Qué les parece? Ahora vamos a tejerle una hoja. 1, 2, 3, 4, 5, 5, y luego voy a pasarme el primero en el que sigue deslizo, siguiente punto bajo, siguiente medio punto y punto bajo, así, y en este dejo un segundo punto bajo y hacemos una cadena y soltamos. Ahí voy a atar. Ahí está. Y listo. Ahora vamos a hacerle un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Pasamos la primera y en la que sigue hacemos 3 puntos bajos. En el que sigue hacemos 2. En el que sigue hacemos 3. En el que sigue hacemos 2. Y en el que sigue hacemos 2. Y así hasta completar. Ya de aquí en adelante 2 hasta el final. Ahora aquí una cadena y aquí nos ha quedado esto y vamos a pegar. Voy a hacer lo siguiente, voy a pegar esto y después voy a pegar la hoja, solo los cordones. Estos dos cordoncitos los quiero pegar aquí. Ahí está. Y después yo ya le puse el llavero. Voy a poner un poquito más. Ahí está.
y listo. Y ahora del otro lado, antes de que complete el cierre o termine de pegar, voy a cortar estos y después los voy a acomodar aquí adentro. Miren, del otro lado no pegó bien, así es que voy a aprovechar ahí está. Y así nos ha quedado en esta ocasión nuestra calabacita. ¿Qué les parece? Pues un llavero muy rápido, muy fácil de tejer, y espero que en casita te haya gustado. Aquí nosotros podemos colocarle, por ejemplo, si lo prefieres, vamos a colocar un poquito aquí de silicón para que este quede pegado aquí y listo. Lindo, lindo, y como siempre, fácil. Yo me despido, espero que te haya gustado. Recuerden tejer muchos para vender, son muy rápidos de tejer, como ustedes ya lo pudieron observar, así es que teje tantos como puedas. Yo te veo en un próximo video y te agradezco tu apoyo y tu compañía. Hasta la próxima.